un programa que tiene por nombre Borrón y Cuenta Nueva. El programa de hoy como tema tiene Borrón y Cuenta Nueva. Es un programa, es un tema muy especial para todos nosotros, ya que debemos entender estas pequeñas cosas, pequeñas en cuanto a la letra, pero en realidad es una de las cosas más grandes que usted y yo podemos tener. Fíjese que nosotros a veces no valoramos las cosas que realmente le tenemos que dar el valor, porque a veces no las vemos, a veces se nos olvidan. No sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas que usted ha guardado y ni siquiera se da cuenta o ya no piensa en ellas, pero un día buscando X o Y cosa, se da cuenta que ahí está. Y usted dice, ve, aquí había guardado esto y lo vuelve a sacar y lo vuelve a usar. Pero había tiempo de no verlo, ni siquiera escuchado o visto, o usado, mejor dicho. Y entonces eso es tremendo, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros damos por hecho las cosas y nos damos cuenta que a veces descuidamos situaciones a las cuales no deberíamos de descuidar. Hoy estaremos hablando de eso, borrón y cuenta nueva. Yo sé que todos hemos tenido de alguna manera, hemos tenido pues deudas, hemos tenido algunas situaciones que solventar. Y eso es, bueno, es algo que todos hemos pasado, algo que todos hemos tenido. Pero qué bonito es cuando le dicen a usted, mire, ya no debe nada. Ala, se siente un alivio, se siente una paz, ya a disfrutar otra clase de vida. Pero hoy estaremos hablando no solamente de ese borrón y cuenta nueva, sino de la actitud de alguien que realmente sabe que le han sido borrados todos sus pecados. Así que el tema de ahora es borrón y cuenta nueva. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y dice así la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tremendo pasaje, muy importantísimo para nosotros, los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Pero quédese ahí en sintonía porque hoy estaremos hablando también de las actitudes que nosotros debemos y que marcan y que dan a entender y que son como fruto para definir si en realidad hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Recuerde usted que por sus frutos les conoceréis. Entonces cuando alguien es perdonado, debe haber una reacción, debe haber frutos, debe haber una continuidad de esa clase de vida. Tiene que haber un antes y un después. Entonces es importante no solo para las personas que de alguna manera u otra no han recibido el perdón de Dios, el perdón de sus pecados, por no haberlos confesado, pero también vamos a ver la actitud también después de haber obtenido este gran manera de expresar el amor de Dios en nuestra vida, que es el perdón de nuestros pecados. Déjeme decirle que todos somos pecadores. Alguien no roba, por ejemplo, alguien roba no porque sea ladrón, dijo alguien, o roba porque es pecador. O es pecador porque roba, o porque es pecador roba. Entonces, mire, es un juego de palabras que en realidad es sencillo. Todos hemos nacido en el pecado. Todos hemos nacido con un principio y el pecado habita en nuestros corazones. Por eso dice el versículo que acabamos de leer, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que muchas personas dicen que, pero mire, yo soy buena gente,
Yo no he matado, no fumo, no bebo, no mujereo, no adultero, no he fornicado. Y consideran que por no practicar esas cosas, cosa que realmente es una mentira, porque recuerde que el Señor puso en claro esta situación. Adulterio no solamente es cometer el hecho, sino que también pensar, ver a una mujer y codiciarla. Desde ahí hasta nuestro pecado, un pensamiento. A veces no hacemos las cosas, la gente no se da cuenta, pero en realidad hay pecado en nuestra vida y hacemos las cosas y eso no nos hace pecadores. Las hacemos porque en nosotros habita un virus peor que el COVID, que se llama pecado. Y el pecado es tan grande, pero tan grande que tuvo que Dios mismo mandar a su Hijo Jesucristo a venir a morir por cada uno de nosotros. Puede imaginarse la magnitud del pecado que tuvo que mandar no a un siervo, no a un ángel, no a un arcángel, a un querubín, sino que a su propio Hijo. Mire qué magnitud. Por ejemplo, hay rescates, me decía alguien así bromeando, jocosamente decía, mire, si a mí me secuestraran, dice, y piden rescate de unos 50,000 quetzales, mi familia no lo da, dice, apenas y darían un par de libras de frijol y arroz, dice, riéndose, ¿va? Entonces, pero mire, realmente, ¿cuánto fue el sacrificio por el perdón de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, dando la oportunidad de reconciliar al hombre con Dios? El precio fue altísimo. Por eso es que todos nosotros somos pecadores. Ninguno que está en la faz de la tierra, solamente Jesús, que Él no conoció el pecado, no practicó el pecado, no fue nacido como nosotros. Usted sabe esa preciosa palabra, que Él no fue concebido en pecado, Él, santo de principio a fin. Entonces, pero en cuanto a todos nosotros, tenemos una necesidad grande de que sean perdonados nuestros pecados. No había oportunidad. Antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, no había una posibilidad de hacer un borrón y cuenta nueva. Porque no solo es el hecho de perdonar nuestros pecados y tener la actitud de alguien que ha sido perdonado, sino que también reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Y para qué sirve el perdón de nuestros pecados? ¿A usted ya le perdonaron sus pecados? Es una pregunta para usted. ¿Ya pidió perdón por sus pecados? ¿Ya recibió el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario en su corazón? ¿Ya recibió ese perdón? Lo primero que nosotros debemos de reconocer es que nosotros somos pecadores. Pecadores y medio, dijo alguien, no solamente pecadores, no, todavía otro tanto más. Por eso a mí me desagrada realmente la actitud de muchos que, al igual que todos, Dios nos ha perdonado y nuestra actitud ahora es como que Dios si hubiera ganado la lotería con nosotros, si realmente cada uno de nosotros no valía la pena para que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Él lo hizo, el Padre lo envió y dio su vida por nosotros por amor. Quiere decir que el perdón de nuestros pecados, en lo primero que nosotros nos debemos de basar es que es el amor de Dios mostrando su oportunidad para la humanidad y para usted y para mí de perdonar nuestros pecados, de darnos una nueva oportunidad, borrón y cuenta nueva. Pero lo primero que nosotros debemos de detectar en nuestro corazón, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, dice el versículo 8 de Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. El 9 dice, sí, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Son dos cosas diferentes. El perdonarnos, pues, es el acceso que Él nos da para iniciar en nuestras vidas una recuperación hasta el día de su venida o el día en que nosotros
pues cerremos nuestros ojos y nos vayamos con Él, o muramos, o sea cual sea el camino, el arrebatamiento, o sea, como nos vayamos, que tengamos esa disposición, que tengamos esa oportunidad de salvar nuestras vidas, de salvar nuestras almas. Entonces, pero hay algo muy importante. Dice, si confesamos nuestros pecados, no es solamente decirlos, sino que realmente es una actitud. Es un reconocimiento que no podemos solos. Es un reconocimiento el cual el hombre debe llevar, y eso lleva en nuestro corazón una determinación de cambiar de vida. No solamente de decirlos, no solamente decirle, Señor, perdóname por esto, sino primero reconocer que somos pecadores de raíz, que en nosotros está el virus del pecado, que en nosotros está un virus que nos está matando, que se llama pecado, y que hemos nacido así, que no podemos decir yo no tengo pecado porque no practico X o Y cosa, que no soy pecador porque no soy igual a aquel, sino que todos hemos pecado, todos somos pecadores, y por eso necesitamos el perdón de nuestros pecados, que haya un borrón y cuenta nueva. Porque quiero decirle que Dios es un Dios de reinicios, un Dios que nos da de oportunidades, un Dios que extiende su mano para levantarnos, para ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Entonces, pero está la oportunidad si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero cuando decimos pecados, mencionamos pecado, no identificamos la magnitud de lo que nos han rescatado. Y es ahí donde el problema que hoy estamos viendo, gente que confiesa con sus labios que ha sido perdonado, pero sus frutos, la manera en que viven y disfrutan ese acto que Dios nos ha dado, esa oportunidad, ese borrón y cuenta nueva, no lo disfrutan, sino que siguen viviendo como un fracasado, como una fracasada, siguen viviendo sin un ánimo verdadero, siguen viviendo como algo que fue superficial, algo que no valió la pena, o sea que no se valorizó realmente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tanto es así que yo quiero dejar pero bien enfatizado, bien entre comillas, bien ahí penetrado en tu corazón esto. El pecado es tan grande que tuvo que venir Jesús a morir en la cruz del Calvario. O sea, es tan grande el pecado que tuvo que venir alguien. Dice que lloraba Juan al ver que no había nadie digno. O sea, es tremendo. Cuando mencionamos pecado, uno cree que solamente es, como dicen algunos, tomar, fumar, el adulterio. No, el pecado es mucho más, es desobediencia, es rebeldía contra Dios. Puede ser que usted nunca haya tomado una cerveza, pero que puede ser que su vida sea contraria totalmente a lo de Dios, aunque lo mencione, aunque diga gracias a Dios, pero cómo vive es la situación. Porque muchos, pues con palabras podemos decir, Dios mío, esto y lo otro, mencionar a Dios. Hasta el asesino, el violador más grande, menciona primero Dios, dice, no me agarre la policía, dice. Pero eso no quiere decir de que él esté viviendo bajo los efectos del perdón de pecados, del perdón que ha recibido. Porque cuando alguien ha sido perdonado, su vida cambia, su vida es distinta, su vida realmente toma otro giro. Ahí sí que viraje obligado, cambia de rumbo totalmente. Pero ahí viene el conocimiento y realmente de este punto. El pecado es tan grande que muchos lo minimizan y muchos están viviendo en él cómodos. Porque eso ahora, por eso dice que Dios los entregó a una mente reprobada, entenebrecida. ¿Por qué? Porque llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué es eso? Porque realmente no se han dado cuenta que el pecado en nuestras vidas no es una cosa pequeña. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay gente que hasta defiende el pecado. Es como defender a la víbora que te está mordiendo. Es como defender algo que te está matando, que puede matar a tu familia y en realidad
lo estás defendiendo. Realmente el perdón de nuestros pecados. Por eso vamos a ver una historia bíblica, un pasaje de la palabra, en donde nos va a hacer ver las actitudes de alguien que verdaderamente es perdonado y no importa lo que haya hecho. Realmente ha recibido el perdón y los frutos, ¿cuáles son? Cambiar de vida. Pero lo primero es entender que el pecado es tan grande que está arruinando a la humanidad y no se da cuenta que nos está matando y que no nos damos cuenta que nos está destruyendo y nosotros defendiendo. Háblele a alguien, a algún alcohólico, por ponerle algo así, o un adúltero sobre su pecado y lo va a defender a capa y espada. ¿Por qué? Porque lo ve pequeño, lo ve normal. Justificamos, imagínense, ahora está muy de moda, es que Dios es amor, dice, y por eso podemos amarnos entre los mismos sexos. Cosa que no es así. Justificar el pecado porque a mí me gusta, porque para mí no es así, eso no tiene ninguna validez, porque lo único que nos debe amparar es la palabra de Dios. Y si lo dice que es pecado, es pecado. Por eso hoy entenderemos esto, pero esto era lo primero. Entender que si decimos que no tenemos pecado, somos engañados, estamos siendo engañados. Dice así literalmente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero ese confesamos nuestros pecados es un deseo de cambiar de vida. Que el poder de Dios entre en nuestro corazón, borre nuestros pecados y aprovechar esa oportunidad para empezar a caminar en su camino. Como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si usted alguna vez ha dicho que porque no ha tomado una cerveza, usted no es pecador, usted nació siendo pecador. Entonces, alguien no hace las cosas y eso lo hace pecador. Un ladrón no lo hace pecador el hecho de robar. Él roba porque es ladrón, porque es pecador, porque es pecador, o sea, la raíz. El adúltero no lo hace adúltero en sí el hecho de estar con otra mujer, sino porque es pecador, lo lleva y lo hace esclavo del adulterio. Entonces, entendiendo esas cosas, que todos somos pecadores, quiere decir que todos necesitamos un borrón y cuenta nueva en nuestras vidas. La oportunidad para eso se llama Cristo. La oportunidad que Dios ha dado al ser humano está en Cristo. Pero quería enfatizar y dejar ahí en nuestro corazón, el pecado está pero tan enfrascado en nosotros que hasta dándonos cuenta que nos está matando, porque la paga del pecado es muerte. Pero es tan grande que no nos deja ver y hasta justificamos nuestros hechos, pensando que porque son de alguna manera diferentes a los de otros, nos da el derecho no solamente de sentirnos mejores, sino que también de juzgar a otros, posición que no nos corresponde a nosotros. Por eso, hoy estamos leyendo la palabra de Dios para que usted y yo podamos ver esta situación de una manera diferente. Borrón y cuenta nueva. Para esto vamos a leer Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Este es el pasaje que nos va a iluminar también la forma en que nosotros debemos de vivir. No justificándonos a nosotros mismos, sino dejando que la obra de Dios en nuestro corazón nos llene de esa oportunidad, nos dé esa manera de vivir diferente, que podamos ver esos frutos en nuestro corazón. Y dice así la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante, dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa.
Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, y dice todavía que es pecadora, dice. Oiga esa expresión, pues. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Dejémoslo por ahí en el capítulo, en el versículo 40, quedémonos ahí en el 39 para poder ir por pasos. Lo primero es que quien invitó a Jesús a entrar a su casa fue un fariseo. ¿Quién era un fariseo? Alguien que conocía la Escritura, alguien que tenía conocimiento de Dios, alguien que se jactaba y la sociedad lo tenía en un nivel alto de conocimiento de las Escrituras. Alguien que decía, alguien que demostraba, por así decirlo, pues conocía de Dios, conocer de Dios, que tenía conocimiento de Dios. Un fariseo era aquellos que se sonaban el pecho y que proferían con sus labios, pues ser gente especial para Dios. Él invitó a Jesús, pero ahí es la situación. ¿Cómo nos vemos? ¿Alguien puede pedir perdón a Dios si realmente ha experimentado que necesita ese perdón y ha reconocido que es un pecador? Porque de lo contrario va a ser algo, pero superficial. Y recuerde que a Dios no le gusta esas cosas a medias, no le gusta lo superficial. O todo o nada. Con Dios es o todo o nada. Entonces el que lo invitó a venir a su casa fue un fariseo. Y el Señor permite esta palabra para podernos hacer ver este escenario que realmente da lástima, conmueve, pero todavía hasta el sol de ahora estamos viendo estas clases de actitudes. Porque estamos viendo dos personajes en esta escritura, que es el fariseo y una persona pecadora, por así decirlo. Y recuerde el principio que hemos hablado. Todos somos pecadores, no importa si era fariseo o quien fuera, era un pecador. Tenía las mismas necesidades, pero no tenía las mismas actitudes. Porque para que haya un borrón y cuenta nueva, nuestra actitud debe cambiar. Debe cambiar, pero a profundidad, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de enfocar cuál es mi posición delante de Dios. Porque el invitar a Jesús realmente puede ser nada más que él quería ver quién era esta persona famosa en ese entonces, esa persona que todos decían que sanaba, que él quería tenerlo en su casa. Pero mire la intención de este personaje, que ni siquiera el nombre también menciona, sino es un fariseo. Fariseo de una actitud de hipocresía. Lo invita y ya en su casa viene otro personaje que la palabra de Dios también no nos menciona su nombre. Y entonces dice una mujer de la ciudad que era pecadora, dice. ¿Y será que el fariseo no era pecador? Bien, lo mismo. Pero en posición delante de la gente eran diferentes, pero en posición delante de Dios tenía más posibilidad. Esta persona que era la peor y que era alguien que no era bien vista en la sociedad en ese entonces como también ahora. Pero pasa algo muy importante. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro. Mire las actitudes, pues. Ni siquiera está hablando esta persona. Solamente está actuando, porque siempre la fe va acompañada de obras.
Ella supo que Jesús estaba en casa ahí de fariseo. Cualquiera pudo haber dicho, como es fariseo y tiene conocimiento, no hombre, lo está atendiendo de lo mejor. Pero no, fíjese, porque su posición era como que no era pecador, como que no necesitaba el perdón del Señor, como que no, su postura era tan indiferente. Su postura, aunque llamó al Señor y lo hizo entrar en su casa, su actitud no cambió delante de él, porque su pensamiento, porque su posición en cuanto a lo que él pensaba, pues era que no era un necesitado verdadero. Y realmente esas cosas, lo que vienen a representar son las dos actitudes que nosotros podemos tener, que la gente tiene aún conociendo al Señor, aún teniéndolo dentro de su casa, podemos tener estas dos actitudes. De un fariseo que no necesita o de una pecadora que lo necesita tanto, que dice que llevó su botecito de alabastro, llevó su recipiente con perfume. Mire la actitud de alguien que no solamente reconoce que es pecadora, sino que sabe la posición en la que hay que estar para tener un borrón y cuenta nueva. No importa lo que haya pasado, todo empieza cuando usted y yo reconocemos que el perdón de nuestros pecados es el punto de partida para una vida diferente. Pero cuando no entendemos esto, nos justificamos como el fariseo, que se vio tan importante que él entrara, que no estimó él tener las actitudes, tener la posición correcta para que esa venida de Jesús, para que esa visita de Jesús a su casa realmente terminara en algo sorprendente para él, en algo indescriptible, en esa paz, porque perdón de pecado significa también paz, botar nuestras cargas. Es eso que el hombre anda buscando, está detrás del perdón de sus pecados. Porque cuando los pecados no son perdonados, la paz del Señor viene a nuestros corazones. Se reinicia todo, empieza el borrón y cuenta nueva. Y cuando quitan nuestras cargas de nuestra espalda, de aquellas cosas que hemos cometido y que nos señalan una y otra vez, no solo la gente, sino nuestros pensamientos y esas situaciones que se paran delante de nosotros y nos dicen, pero mira, si tú eres esto, si tú eres lo otro. Pero cuando se reinicia y aceptamos el perdón de Dios y tenemos actitudes de acuerdo a lo que hemos recibido, nuestra vida en realidad cambia, nuestra vida toma otro rumbo. Vivimos diferente. Nuestra existencia después de haber recibido el perdón de nuestros pecados realmente nos llena de esa ternura, de ese deseo de vivir, de ese deseo de cambiar, de amar al prójimo. Porque una de las actitudes de alguien que ha sido perdonado y recibido verdaderamente el perdón de sus pecados y haber reiniciado su vida es que ama a su prójimo. Es una de las fórmulas que usted puede detectar si ha sido perdonado y ha recibido el perdón de sus pecados. Que ama a su prójimo, que no se justifica a usted mismo, que no juzga, que no se pone en una posición, no se eleva en una torre para juzgar a medio mundo. Si aquel está haciendo bien, si aquel está haciendo mal, no se trata de usted, se trata de Jesús. Se trata de Dios. Usted y yo seguimos siendo pecadores, solo que nos han dado una nueva oportunidad. Por eso es que nosotros debemos de recibir el perdón, pero también con nuestros actos y nuestros frutos, realmente darle a entender a Dios y a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que hemos recibido ese perdón. Y que junto con el perdón viene un borrón y cuenta nueva. Pero mire qué es lo que pasó aquí. Él lo invita a venir, pero ya estando dentro ahí de su casa, Jesús ahí en la casa de este fariseo, sus actitudes no cambiaron. Pero viene alguien que entendió que ni siquiera era invitada, fue una intrusa.
Aquí les decimos de otro modo, pero no lo voy a decir aquí, pero fue alguien que sin invitación llegó, pero llegó con la actitud importante, con la actitud justa para tener un borrón y cuenta nueva. Y dice así, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de persona le está tocando. A mí me llama y realmente me pone incómodo esta pregunta que dice, este pensamiento, ni siquiera lo dijo, pero como el Señor conoce las intenciones, ¿quién y qué clase de persona? Mire un fariseo lo que dice, pues, ¿quién y qué clase de persona? ¿Quién es este? ¿Quién es este que se cree ahora teniendo un programa, hablándome de Dios? ¿Quién es este? Si yo he hecho cosas, pero grandes. ¿Quién es este y qué clase? No, hombre, ¿quién te está poniendo como juez? ¿Cómo se te ocurrió ponerte como juez? ¿Quién te ha dicho que eres juez? Aunque hayas recibido el perdón, no te justifica para poder condenar a la gente. Este se va a ir al infierno, dice la gente. Ala, digo yo. ¿Qué amistad tendrán con Dios? Que ya un gradito menos de Dios tienen nada más, que pueden mandar al infierno, juzgar y proferir maldiciones como que realmente ellos fueran Dios. Esa es la actitud de un fariseo, no de un perdonado, no de alguien que ha empezado de nuevo, no es de alguien que tenga una vida nueva, porque vuelvo a repetir, de uno de los frutos de alguien que realmente ha recibido el perdón de Dios, es que se vuelve humilde, es que reconoce su necesidad de Dios, es que reconoce que necesita de Dios, no que juzga, no que ahora pisotea a medio mundo. Mire las palabras de este. Si este fuera profeta, supiera quién y qué clase de persona le está tocando. Ahí es donde te digo, él no tenía claro, este fariseo, por quiénes venía el Señor, por quiénes él había venido, por qué actitud, qué necesidad era la que estaba buscando el Señor. Y entonces dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. De plano diría, ahorita me la voy a sacudir de aquí, ahorita él la va a mandar por allá y la va a sacar, sáquenme esta mujer que me está tocando, diría él, di maestro, dice. No sabía que ahí venía su recompensa. Y dice, un acreedor tenía 2 deudores. En uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, mire la pregunta de Jesús al fariseo, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Dijo, ahorita es el momento en que la va a sacar. ¿Y sabe qué le dijo? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Eran actitudes, eran situaciones que se hacían en esos tiempos o en esos lugares que todavía algunos practican. Era algo que se tenía como cortesía, de aprecio. Eran unas actitudes o algo que se debía hacer, un protocolo que se debía hacer cuando alguien te visitaba. Pero el fariseo, note usted que su modo de ver al Señor realmente era como común y corriente. Y por eso su vida no había cambiado, aunque conocía las Escrituras. Aunque tenía conocimiento y se jactaba de tener una religión, pero sus actitudes no eran de alguien que realmente había recibido el perdón. Alguien que había sido justificado, que alguien amaba, sino que amaba su religión, amaba su posición, pero realmente no amaba lo que en verdad el Señor andaba buscando. Entonces dice, y le cuenta esta historia para que él
se centre en lo que le quiere enseñar y darle todavía una oportunidad. Entonces él le responde efectivamente. Le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué le parece este revés? ¿Qué le parece estas palabras del Señor para este fariseo? Que estaba juzgando lo que esta persona era. Lo que esta persona, quién y qué clase de persona. Ese era su juzgamiento. Y su posición era subirse en una torre para juzgarla, que si en él estuviera lo hubiera matado a pedradas, sacada de su casa porque no era bienvenida. ¿Pero por qué? Porque era una persona que la Biblia no dice una mujer pecadora. Pero ¿por qué esta persona de lo peor alcanzó el perdón de sus pecados y tener un inicio, un borrón y cuenta nueva? Fíjese que hay un pasaje aquí atrásito en Lucas capítulo 5, versículo 37, que me llama mucho la atención y solo se lo quiero leer. Y nadie, dice 5:37, si mal no estoy. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y el otro se conservan. Pero ¿por qué quería leerle ese pasaje tan importante para nosotros? Porque Dios no puede derramar algo nuevo en tu vida, darte un nuevo inicio si no estás dispuesto a desechar lo viejo. Pero quiero que nos compenetremos en este pasaje tan importante, estos últimos versículos en donde el Señor nos habla de la posición de esta mujer y cómo el otro, por estarla juzgando, no recibió nada. Estando en la casa de él, pidiendo una visita de él, no pudo recibir el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Por la posición que este fariseo manejaba, por la posición en que tenía. Pero esta mujer, reconociendo que le necesitaba tanto y que quería un toque de él, que quería algo nuevo, cambiar de vida, no le importó lo que los demás pensaban, ni tampoco Jesús la hizo a un lado deteniéndose por lo que iban a pensar el fariseo y todos los que estaban ahí. Sin embargo, él le dio la oportunidad y resaltó sus actitudes. Porque para recibir el perdón de nuestros pecados debemos nosotros entender que no se trata de nosotros si somos buenos o malos, sino de nuestra actitud, de nuestra decisión de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque esta mujer pudo recibir en su corazón, pudo recibir ese toque aún estando en su pecado de llegar delante del Señor a derramar sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos. ¿Qué nos habla de esa actitud? Un reconocimiento total, un reconocimiento primero de su necesidad, porque primero para recibir el perdón de nuestros pecados debemos de ver la bajeza, lo terrible de nuestra condición. Y lo otro, el amor tan grande que Jesús tiene para nuestra vida. Porque para tener un borrón y cuenta nueva, nosotros debemos aceptar primero que somos pecadores y que no podemos acercarnos a Él
sino es por nuestra actitud de reconocimiento y de necesidad total de su amor y de su misericordia. Pero podemos ver ahí que había también alguien que se justificaba por lo que hacía, y había alguien que se había acercado por las cosas que había cometido. De seguro era terrible la situación, ya para que la Biblia diga que era una pecadora, realmente nos da a entender la posición tan terrible de la cual esta persona tenía ante la sociedad. Pero al Señor no le importa hasta dónde hayas llegado. Hoy puedes tener un borrón y cuenta nueva, pero primero reconociendo qué clase de pecado, cuántas cosas hemos hecho en nuestra vida, qué cosas estamos cometiendo, pero que si hoy nos acercamos al Señor, no con la actitud del fariseo, sino de esta persona reconociendo que no podemos caminar, que necesitamos de su amor y de su misericordia. Pero es lamentable también en ver cuántas actitudes de personas que se jactan que han sido perdonadas, que ahora están igual que el fariseo, condenando, juzgando y dando a entender que ahora son grandes por lo que han recibido. Cuando nosotros realmente hemos sido perdonados de nuestros pecados, no podemos levantar la cabeza delante de Dios y jactarnos ahora porque ahora somos limpios, porque ahora el Señor nos ha limpiado. Creo firmemente que nos falta mucho para entender esta situación. Porque ahora somos de los que no estábamos invitados, pero que ahora nos paramos en la puerta de los templos, de la iglesia, para no darle oportunidad a la gente que entre. No que literalmente los empujemos hacia afuera, sino que con nuestras actitudes nosotros damos a entender que no hay lugar para esta clase de personas, al igual que el fariseo. Hay dos actitudes que el Señor quería resaltar en esto y que nosotros podemos tener hoy en día. Ya sea la actitud del fariseo, creyéndonos que por lo que hemos hecho, que por lo que tenemos, que por lo que hablamos, que por lo que proferimos, o seguir siendo aquellos que reconocemos, Señor, si usted no hubiera extendido su mano, si usted no hubiera abierto esta oportunidad para mi vida, yo no estaría aquí. Esto nos mantiene con un perfil de obediencia a Dios, de amor a Dios. Y recuerde las palabras que el Señor dijo. Es que cuando le dijo, ¿quién crees que que ama más? Al que se le perdonó más. No quería decir que el fariseo no tuviera pecados, sino está en el reconocimiento, porque tanto la mujer pecadora, esta mujer que se acercó al Señor, como el fariseo, estaban en términos iguales, pero lo que el Señor quería resaltar, que para él era 50 lo que le estaba perdonando, no 5,000. Pero no está en la cantidad, sino está en el reconocimiento. ¿Por qué más ama a esta mujer? Porque reconoce que fue mucho lo que le perdonaron. Por eso ama bastante, porque fue demasiado. O sea, su forma de vivir, sus frutos, ese borrón y cuenta nueva, se nota su actitud en la que ama a Dios, en la que sirve a Dios. Pero el que se supone que le perdonaron poco es de aquellos highlights, de aquellas estrellitas de iglesia, de aquellas personas que como que no tocaran el suelo ya, como que no tienen derecho a hablarle a nadie que lo necesita porque no que se quieren untar, no quieren ser contagiados. Son de aquellos que realmente se nota a la luz de la palabra de Dios que no han recibido el perdón de sus pecados. Y si lo recibieron, se les olvidó de dónde Dios los sacó. Uno de los puntos en estos 27, 28 años de estar en los caminos del Señor que me ha servido para ubicación, para ubicarme, y es un secreto que hoy se lo doy a usted, es recordarme de dónde Dios me sacó. Puede ser del lodo blanco o puede ser del lodo oscuro, porque algunos creen que porque el lodo es blanco no eran muchos sus pecados, y como decíamos, no hombre, si Dios se sacó la lotería conmigo, algunos piensan, o la forma en que viven, es como que Dios se hubiera sacado la lotería, como que no necesitaran de Dios. Pero cuando uno recuerda de dónde Dios los sacó, de dónde extendió la mano, de dónde Él estuvo dispuesto a levantarnos, que no es cosa de que yo hice menos que... No,
El reconocimiento que el Señor le estaba diciendo a este fariseo era que a quien más se le perdona, más ama. Pero no es que tuviera más pecado, sino que estaba diciendo que el que más reconoce, más ama. ¿En qué se traduce el perdón de pecados? En cuanto amas al Señor. En cuanto estás dispuesto a amar a Dios. Eso es el reconocimiento que tú has tenido de cuánto Dios te ha perdonado. Por eso, si tú consideras que tú fuiste el que te acercaste a Dios y no Él a ti, realmente por eso no se nota en ti un borrón y cuenta nueva. Porque para ti lo que Él hizo realmente no es tan grande. No has visto la magnitud que representa tus pecados son perdonados. Por eso aquellos fariseos cuando bajaron al paralítico por el techo, le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos dicen, los que estaban ahí alborotados, fariseos y todo, ay Dios, nosotros creímos que le iba a decir, levántate, pero tus pecados te son perdonados, dijo. O sea, como quien dice, no, eso cualquiera lo puede decir. No. El perdón de los pecados es lo más grande que el hombre puede tener en toda su existencia. Porque eso da un borrón y cuenta nueva. Da una oportunidad para ser diferente. Que se ha borrado toda la lista de pecados que te señalaban, que te apretujaban, que te encimaban, que te arruinaban, que te estorbaban, que te mataban. Y te dan una nueva oportunidad para que hoy puedas confiar, para que hoy puedas ser diferente. Y entonces le dice el Señor, vuelto a la mujer, en el 43 le dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Aquel que ha reconocido que se le ha perdonado más, no que el fariseo tuviera menos, sino que aquel que reconoce, aquel que no justifica su situación. Por eso es que aquel publicano también oraban. Estaba un publicano y un pecador, le voy a decir, a la par. Estaba un fariseo y un publicano. Y los dos oraban. Uno salió justificado. ¿Y cuál fue? El que decía, Señor, no soy digno de que usted me escuche. Yo no soy digno. El otro no. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago oraciones y que esto. Él no salió justificado, porque la peor posición que tú puedes tener delante de Dios es la de estar justificado por tus propios medios. La peor posición que el ser humano se puede acercar a Dios es justificarse por sus propias palabras. La mejor posición es acercarte a Dios como un vil pecador que necesita que le extienda su mano. Y dice la palabra de Dios, y vuelto a la mujer le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Y le dice todo lo que esta mujer había resaltado, lo que él no había hecho. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Ha conocido usted personas de poco ama? ¿Les ha visto sus frutos? Claro que sí. Son gente que juzga, son gente que está encima, que quiere sacar pecho. ¿De qué? No se trata de ti, se trata de Jesús. Se trata del sacrificio de Él. ¿Acaso tú moriste? Pero ni una uña das por el Señor, no das por su obra ni una uña. Con ti más vas a dar tu vida. ¿Cómo es que muchas personas hoy en la iglesia se consideran la estrella, la piedra angular de la iglesia, de la congregación? Si no, ¿qué has hecho tú por la salvación? ¿Quién pagó el precio? ¿Acaso fuiste tú? ¿Acaso fui yo? Fue Jesús, por eso se trata de Él. Porque ahora, lamentablemente, a nivel mundial, el evangelio, las congregaciones han perdido el rumbo de esto. Se trata de Jesús, no se trata de nosotros. Y para terminar dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí,
¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Tus pecados te son perdonados. Ve en paz. El Señor siempre decía, mira, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. A la mayoría le dijo, ve en paz. Porque ¿qué es lo que no tiene el hombre que no sabe amar a Dios? ¿Qué es lo que tiene? Falta de paz, angustia, zozobra, tristeza, depresión, enfermedad. Pero aquel a quien más ama, aquel a quien se le ha perdonado, o sea que reconoce cuánto le han perdonado, ama más. Para tener un borrón y cuenta nueva, debes entender que Él te ha perdonado tantas cosas que merecías la muerte al igual que yo. Que merecíamos en vez de otra oportunidad mandarnos de una vez al infierno. Pero que Él ha decidido darnos la oportunidad hoy en día a través de Jesús, a través del perdón de pecados, a través de nuestros pecados, a través de acercarnos así pecadores como estamos. Pero quiero decirte algo, si tú ya has recibido el perdón de tus pecados, pero también no has dado fruto de alguien que realmente esté caminando, que realmente esté amando a Dios, hoy es el día que tú puedes empezar de nuevo. Porque confundimos a veces que porque Él nos perdonó, hoy podemos vivir como queramos. No. Los frutos de aquellos que realmente han recibido el perdón de Dios es que hoy viven sin cargas, que hoy pueden amar al prójimo, que aman a Dios sobre todas las cosas, porque saben que no se trata de ellos, sino se trata de Jesús. Esta mujer, aún con todos sus pecados, la actitud que marcó un antes y un después fue el arrepentimiento genuino y la actitud correcta delante de un Dios de amor que está esperando que hoy abras tu corazón. Así que no importa hasta dónde has llegado ni cuál sea el nombre de tu pecado. El Señor lo puede limpiar. El Señor lo puede arrancar de tu vida, perdonarte todo lo que has hecho y hoy caminarás diferente de la mano de Dios. Para tener un borrón y cuenta nueva, primero es el reconocimiento de quiénes somos y luego un acercamiento a Dios genuino y luego frutos de haber sido perdonados con un cambio de vida verdadero, sin juzgar y sin cerrarle la puerta a los demás que necesitan también de ese perdón. Así que este es un tema muy importantísimo para nosotros y queremos, antes de terminar este programa, porque estamos a punto de terminarlo, orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has regalado. Pedimos a Dios en este momento por aquellos, Señor, que han escuchado este tema y que necesitaban ubicarse en cuanto a la nueva oportunidad. Aquellos que se han sentido sin dirección, aquellos que se han sentido, Señor, que no saben para dónde tomar sus decisiones, que hoy puedan entender, Señor, que todo empieza con el perdón de nuestros pecados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quita todo fariseísmo, toda hipocresía en nuestros corazones. Quita toda venda de oscuridad en nuestros ojos para poder ver realmente quiénes somos. Para que nuestros ojos no estén engañándonos, Señor, de que somos algunos que no necesitamos de Dios. Porque sabemos que todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, necesitamos de Dios y necesitamos empezar de nuevo. No se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Por eso en el nombre de Jesús pedimos para aquellos que nunca han recibido el perdón de sus pecados, que en este momento puedan abrir su corazón, pedirte perdón, Señor, y acercarte como esta mujer, aún con todos los pecados, pero de los peores, Señor, de aquellos oscuros, de aquellos que ni nombre pueden tener, y tú los perdonarás. Quita de nosotros esa expresión de fariseo, de acercarnos a Dios como que ya no necesitamos, como que no necesitamos de ti. Quita eso, Señor, en el nombre de Jesús, porque creo firmemente que tiene más probabilidades alguien que está perdido de encontrar tu misericordia de aquel que se encuentra en una posición de
de justificación personal, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón, esta es su oportunidad. Dígale, Señor Jesús, en esta oportunidad te entrego mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor. Quiero cambiar de vida. Quiero que esto, Señor, en mi corazón, Señor, haya un antes y un después, Señor. En el nombre de Jesús reconozco, Señor, en este momento tu perdón. Que tú pagaste en la cruz del Calvario, Señor, por mis pecados, por cada uno de ellos. Pero hoy recibo ese perdón en mi corazón, Señor. Hoy recibo esa oportunidad, ese borrón y cuenta nueva que tú tienes para mí. No vengo como un fariseo, Señor, a decirte cuánto he hecho, sino vengo como un pecador arrepentido, Señor, necesitado de ti. En el nombre poderoso de Jesús, recibo tu perdón, recibo el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y hoy abro las puertas de mi corazón y te recibo como el único y suficiente Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por la salvación, porque hoy inicio una nueva vida, un borrón y cuenta nueva. Gracias, Señor. También pido por aquellos que están viviendo una vida, Señor, de hipocresía, de fariseísmo, Señor, de ya no sentirse necesitados, de olvidarse que fuimos unos arrastrados y que tú nos levantaste de ahí, no para engrandecer nuestro nombre, sino para que tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios me los bendiga. Gracias a mi hermano Marvin que estuvo aquí en controles. Gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes. Gracias por sus mensajitos. Yo creo que mi hermano Marvin estuvo respondiéndoles ahí. Gracias por cada uno de ellos y gracias.